Uno no sabe lo que es el silencio de verdad hasta que un motor de millones de dólares se muere a 20,000 pies de altura. No hay sirenas, ni explosiones de película. Solo un golpe sordo, seco, nauseabundo, el olor a ozono quemado, y la repentina y aplastante certeza de que tienes 19 años, y estás amarrada a 30 toneladas de acero muerto, en caída libre. La cabina olía a sudor rancio, a cables eléctricos sobrecalentados, y al amargo sabor metálico de la turbocina J-Pocho. Era un olor que se metía en la tela ignífuga del traje de vuelo de Jimena, y se quedaba ahí, sin importar cuántas veces lo lavara. Tenía 19 años. El ejército no había bajado la edad de reclutamiento por algún ideal progresista. La habían bajado porque la tasa de bajas en la sierra había diezmado los escuadrones. Necesitaban cuerpos frescos con reflejos de rayo. Y la generación de Jimena, criada con simuladores de alto riesgo y estímulos de respuesta inmediata, daba el ancho. Les colgaban las alas a unos chamacos y les daban las llaves de máquinas que costaban más que el PIB de algunas pequeñas naciones insulares. Justo ahora, esa máquina vibraba debajo de ella con una violencia constante y tranquilizadora. Se removió en su asiento, haciendo una mueca cuando los bordes de su traje anti-G le pellizcaban la piel suave de la cara interna de sus muslos. El sol de mediodía era un blanco hostil y cegador, que se cocinaba a través del acrílico rayado de la cúpula. Estaba en una patrulla de rutina a gran altitud, sobre un tramo del desierto de Chihuahua, tan desolado que ni siquiera merecía un nombre en el mapa táctico, solo una serie de coordenadas. El HUD, la pantalla de visualización frontal, proyectaba un tenue y enfermizo brillo verde contra su visor oscuro. Altitud 22,000 pies. Velocidad 450 nudos. Flujo de combustible normal. Todo era aburrido. Aburrido era seguro. Soltó un suspiro, empañando el interior de su máscara de oxígeno, por una fracción de segundo antes de que los reguladores lo succionaran. Estaba cansada, le dolía el cuello de tanto girar para vigilar sus 6, un hábito que le habían taladrado instructores que, en su mayoría, ya estaban muertos. Levantó una mano enguantada y ajustó la perilla de volumen en su panel de comunicaciones. La estática era un siseo bajo, un ruido blanco que mantenía a raya el opresivo aislamiento de la estratosfera. Entonces sonó el golpe. No fue fuerte. No sonó como una bomba o una rotura estructural. Se sintió como pasar por un bache gigantesco en un tráiler pesado. El fuselaje se estremeció. Una sacudida lateral brusca que estrelló el casco de Jimena contra el lado izquierdo de la cúpula. ¡Madres!, siseó, sus manos apretando al instante la palanca de mando central y el acelerador. Por 2 segundos, pensó que solo era una turbulencia fuerte, una bolsa de aire rebelde. Luego se encendió la luz maestra de advertencia. No solo se prendió. Fue una puñalada de luz en la penumbra de la cabina, un duro resplandor amarillo intermitente que le disparó el ritmo cardíaco al instante. Antes de que su cerebro pudiera procesar la advertencia, el zumbido de baja frecuencia de la turbina detrás de ella, el latido del jet, bajó de tono. Fue un sonido repugnante, un gemido mecánico seguido por la quejumbrosa desaceleración de miles de aspas metálicas que se detenían con un chirrido. Las vibraciones murieron. Los indicadores digitales de RPM en su pantalla multifunción derecha cayeron en picada. 100%, 80%, 40%, 0. Todas las pantallas de la cabina parpadearon, presas del pánico, y se apagaron. El HUD se desvaneció. El silencio se precipitó a llenar el vacío. Era absoluto. El rugido ensordecedor del motor a reacción fue reemplazado por completo por el sonido hueco y silbante del viento rasgando la cúpula. Sonaba como estar dentro de una lata arrojada a un túnel de viento. No, masculló Jimena, su voz tensa. Un rugido que sonaba demasiado joven, demasiado pequeño para ese espacio. Empujó el acelerador hacia adelante. Nada. La palanca se sentía totalmente desconectada. Un trozo de plástico inútil deslizándose sobre un riel. La gravedad, recordando de repente que ella estaba allí, se estiró y agarró la aeronave. Sin empuje, el caza de 30 toneladas era solo un ladrillo aerodinámico. El morro se inclinó hacia abajo, pesado y sin vida. Jimena tiró de la palanca hacia atrás. Ya no respondía como un instrumento de precisión.
El sistema de control por cable estaba muerto. Se suponía que los respaldos hidráulicos de emergencia debían activarse, pero la palanca se sentía como si estuviera encerrada en concreto fresco. Tuvo que usar el hombro, contraer el abdomen solo para moverla una pulgada. Su respiración se volvió rápida, entrecortada, resonando en sus propios oídos a través de la máscara. El sabor metálico del miedo le inundó la boca. Los manuales de entrenamiento te decían que volaras, navegaras, comunicaras, lo hacían sonar clínico, metódico. No te hablaban del sudor frío que inmediatamente te empapa las palmas dentro de los guantes de Nomex. No te decían cómo se te caía el estómago tan rápido que sentías que tus órganos intentaban escapar por la garganta. Miró su rodillera. La lista de verificación de emergencia estaba sujeta a su muslo derecho. Su pierna temblaba tan violentamente que el texto impreso se convertía en un borrón de tinta negra. Reinicio de motor en vuelo. Conocía los pasos. Los había practicado en el simulador 100 veces. Pero el simulador no olía a cables quemados. El simulador no tenía el altímetro desenrollándose a una velocidad aterradora. Buscó a tientas el interruptor de la unidad de potencia auxiliar, APU, en la consola izquierda. Sus dedos estaban torpes, gruesos, desprovistos de control motor fino. Manoteó el panel, fallando el interruptor, sus nudillos raspando con fuerza contra una palanca de metal dentada. Sintió cómo se le rasgaba la piel, sintió el calor de la sangre dentro del guante, pero el dolor no se registró. Encontró el interruptor del APU y lo empujó hacia arriba con un golpe seco. Ándale. Jala, pinche porquería. Esperó el zumbido secundario del generador de respaldo. Miró fijamente el cristal en blanco de sus instrumentos, rezando por un parpadeo de vida digital. Nada, solo el aullido del viento afuera y el sonido entrecortado y patético de una chava de 19 años hiperventilando en la oscuridad. Estaba a 18,000 pies y cayendo rápido. A 200 kilómetros de distancia, enterrado bajo 12 metros de concreto reforzado en el centro de operaciones tácticas de la base aérea de San Judas, los aires acondicionados zumbaban su monótona y helada melodía. La habitación olía a ozono, a café quemado y a uniforme sin lavar. El controlador principal, Ramírez, miraba fijamente su pantalla de radar. Era un turno tranquilo. El barrido verde brillante del brazo del radar giraba en un círculo continuo, refrescando los puntos de las aeronaves amigas en el sector. Águila 22, el ping del transpondedor de Ximena, era un bloque sólido de datos en la parte superior de su pantalla. Luego, en el siguiente barrido, el bloque de datos desapareció. La lectura de altitud se convirtió en guiones, el indicador de velocidad del aire se puso en 0. El código del transpondedor dejó de existir. Ramírez se inclinó hacia adelante, su silla chirriando ruidosamente en la silenciosa habitación. Golpeó el cristal del monitor con un bolígrafo, un gesto supersticioso e inútil. Águila 22, aquí control San Judas. Contacto radar perdido. Reporte estatus, dijo Ramírez, en su diadema. Su voz era serena, profesional, la voz de un hombre que lidiaba con fallas menores de sensores todos los martes. Solo el suave crepitar de la estática le respondió. Águila 22, San Judas. Verifique transpondedor. Perdí su squawk. ¿Me copia? Nada. La atmósfera en la sala cambió. No fue un pánico repentino. Fue una densidad fría y progresiva que se asentó sobre las filas de consolas. Otros 3 controladores dejaron de teclear. Giraron la cabeza, mirando por encima de sus monitores a Ramírez. Águila 22. Aquí control San Judas. Si me escucha, identifique. Ramírez miró el radar primario. Los retornos crudos y sin filtrar que rebotaban en objetos físicos en el cielo. Había un punto donde debería estar Ximena, pero no se mantenía estable. Está cayendo, dijo en voz baja el controlador a la izquierda de Ramírez. Está cayendo rápido. 4,000 pies por minuto. Llame al comandante de guardia, ladró Ramírez. La calma profesional, resquebrajándose apenas una fracción, volvió a pulsar el micrófono, enviando la máxima potencia a través de las torres de transmisión. Águila 22, canal de emergencia de San Judas. ¿Me recibe? Allá arriba, en el jet en picada, el silencio de la radio finalmente se rompió. No fue la voz de Ramírez la que llegó. El bus principal de comunicaciones del jet estaba muerto.
Lo que llegó a través del receptor de batería de emergencia de respaldo estaba roto, cortado por la interferencia, distorsionado en un galimatías robótico. .GUI. 22. DRAS. Recibe. Ximena agarró el interruptor de transmisión en el cuadrante del acelerador. Su mano sufría calambres por agarrar los controles pesados y muertos. San Judas, aquí Águila 22, gritó, su voz quebrándose en la segunda sílaba. Sonaba aterrada. Se odió a sí misma por ello. Quería sonar como los veteranos curtidos de las viejas películas de guerra, fría y distante mientras el mundo ardía a su alrededor. En cambio, sonaba exactamente como lo que era, una adolescente aterrada. Tengo pérdida total de potencia, falla total de motor. El APU no responde. Estoy a palo seco. Soltó el botón e inmediatamente agarró la palanca con ambas manos, tratando de evitar que el morro cayera en picada vertical. El esfuerzo físico era inmenso. Le ardían los hombros. El sudor se acumulaba en el cuello de su traje, goteando por su columna. 2. Copiado. Eyecte. Repito. La radio se cortó de nuevo. Eyecte. Eyectar. Ximena miró hacia abajo, entre sus piernas, la manija de rayas amarillas y negras del asiento eyectable. Estaba justo ahí. Una ruta de escape violenta y explosiva. Jalar la manija, y los cohetes la lanzarían a través de la cúpula, le destrozaría la columna, le comprimiría las vértebras, tal vez le rompería las piernas, si la ráfaga de viento la agarraba mal, pero viviría. Su mano flotó sobre ella, sus dedos se crisparon. Pero si la jalaba, el jet se perdería. 30 millones de dólares del dinero de los contribuyentes. Una pieza crítica de hardware, que el escuadrón no podía permitirse perder, se estrellaría contra el suelo del desierto, y ella sería la piloto que se rindió, la chica que entró en pánico, el error de 19 años en el que nunca debieron confiar. Vuela, navega, comunica. Mi madres graznó, apartando la mano de la manija de eyección. Se obligó a mirar los instrumentos mecánicos de reserva, los diales analógicos inmunes a las fallas eléctricas. Altitud 12,000 pies. Caía tan rápido que la aguja del altímetro parecía el segundero de un reloj, avanzando implacablemente hacia abajo. El suelo del desierto en la cúpula ya no era una pintura abstracta de marrones y ocres. Estaba adquiriendo textura. Podía ver las sombras irregulares de los barrancos secos, los patrones agrietados de las salinas secas. Se precipitaba hacia ella con una velocidad aterradora. Su estómago se rebeló. Una oleada de náuseas intensas la golpeó, nacida del descenso violento y sin potencia, y de la adrenalina pura. Tuvo una arcada húmeda y agria. Vomitó una pequeña cantidad de bilis en su máscara de oxígeno. El olor ácido y terrible llenó la ajustada copa de goma sobre su nariz y boca. No podía quitarse la máscara. Necesitaba el micrófono de comunicaciones integrado en ella, y quitar una mano de la pesada palanca para desenganchar los cierres de bayoneta de su casco, significaría perder el escaso control que tenía sobre la actitud del jet. Se obligó a tragar la náusea. Lágrimas de reflejo físico involuntario le picaban en las comisuras de los ojos. «¡Concéntrate!», se gritó a sí misma dentro de la máscara. «¡Concéntrate, estúpida chamaca!». Necesitaba hacer girar el motor. Para reiniciar un motor a reacción en el aire sin el APU, necesitaba aire de impacto. Necesitaba cambiar la poca altitud que le quedaba por una velocidad vertiginosa, picando el morro para forzar el aire a través de las tomas, lo suficientemente rápido, como para hacer girar físicamente las aspas de la turbina, esperando que todavía hubiera suficiente chispa de la batería para encender el combustible. Era una maniobra desesperada, un reinicio por molinete. Revisó el altitud. 9,000 pies. Si picaba ahora y el motor no arrancaba, no le quedaría suficiente altitud para recuperarse. Se estrellaría en el desierto a Mach 1. Ni siquiera tendría tiempo de alcanzar de nuevo la manija de eyección. Abajo, en el centro de operaciones de San Judas, toda la sala había quedado en un silencio sepulcral. Nadie tecleaba. Nadie bebía café. 20 personas estaban de pie detrás de la consola de Ramírez, observando cómo el retorno del radar primario bajaba cada vez más. Altitud pasando los 8,000, dijo Ramírez en voz baja, hablando a la sala, al comandante.
Asimismo, velocidad del aire en aumento. Está picando el morro. ¿Se eyectó? Preguntó el comandante de guardia, con la voz tensa. ¿Tenemos un squawk de eyección? Ramírez miró la pantalla. El punto se estaba acelerando. Negativo, señor, susurró Ramírez. No hay retorno de paracaídas. Sigue en el avión. Va hasta abajo con él. En la cabina, el viento silbante se convirtió en un rugido ensordecedor. El fuselaje comenzó a vibrar violentamente, lo suficiente como para que a Jimena le castañetearan los dientes. Empujó la pesada e inflexible palanca hacia adelante. El morro cayó. La tierra marrón llenó todo su campo de visión. Observó cómo el indicador de velocidad analógico subía. 300 nudos, 400, 500. El jet estaba gritando. El suelo estaba justo ahí. Alcanzó el interruptor de encendido del motor con un guante ensangrentado y tembloroso. 6,000 pies. El indicador de velocidad analógico rebotaba violentamente mientras la aguja pasaba de los 450 nudos, luego 500. Todo el fuselaje traqueteaba. Una vibración de alta frecuencia que hacía castañetear los dientes de Jimena y le nublaba la vista. Fuera de la cúpula de acrílico, el viento ya no era un sonido silbante, era un rugido físico, ensordecedor, una explosión continua de energía cinética que intentaba arrancar las alas del fuselaje. Estaba picando en un ángulo de 30 grados. El suelo del desierto ya no era solo una textura, era geografía. Podía ver los profundos cortes llenos de sombra de los arroyos secos, los grupos dispersos de matorrales de un verde pálido, el reflejo cegador de una salina seca. Todo se expandía en su visión, precipitándose hacia arriba con una velocidad depredadora y aterradora. 5,000 pies. Su mano derecha estaba acalambrada, los dedos aferrados a la pesada palanca muerta. Su mano izquierda flotaba sobre el panel de control del motor. Necesitaba 550 nudos para generar suficiente aire de impacto para hacer girar las aspas de la turbina manualmente. Necesitaba la fuerza física de la atmósfera para hacer el trabajo de un pesado motor de arranque eléctrico. Vamos, ándale, ándale. La aguja de la velocidad tocó los 550. 4,000 pies. Se le había acabado el tiempo. Golpeó el interruptor maestro del motor hacia adelante, activando la secuencia de ignición, y empujó el acelerador fuera del tope de ralentí. Inyectó combustible en una cámara de combustión oscura y fría, rezando por una chispa de la batería auxiliar. Durante 2 segundos, que se extendieron en una eternidad agónica y silenciosa, no pasó nada. El suelo llenaba toda su vista frontal. Podía ver las rocas individuales proyectando largas sombras de la tarde. Luego, una sacudida. No fue el arranque suave y quejumbroso de un motor a reacción en una pista. Se sintió como un coche bomba detonando en la cajuela. Un estallido masivo y contundente sacudió el fuselaje, lanzando a Jimena violentamente hacia adelante contra los arneses de sus hombros. El jet se desvió bruscamente hacia la derecha, un empuje asimétrico que entró con una violencia cruda y sin calibrar. El fuego había prendido. El compresor, ahogándose con una enorme bocanada de combustible crudo y un flujo de aire inestable, se paró, escupió una lengua de fuego de 3 metros por el escape, y luego, milagrosamente, mordió el aire. El estruendo de baja frecuencia de la turbina cobró vida rugiendo, enviando una ola de vibración caliente y bendita a través del suelo y hacia las suelas de sus botas. Pero estaba a 2,800 pies. Viajaba a más de 950 kilómetros por hora, apuntando directamente a la tierra. «Jala», gritó, un sonido gutural casi animal, que le desgarró la garganta. Tiró de la palanca hacia atrás con ambas manos. Sin la presión hidráulica completamente restaurada aún, los controles seguían pesados, luchando contra ella con la carga aerodinámica de un jet que viajaba casi a Mach 1. Plantó las botas en los pedales del timón, tensó el abdomen y tiró hacia atrás, usando cada músculo de sus hombros y espalda. La gravedad contraatacó con venganza. Las fuerzas G la golpearon no como un peso gradual, sino como una caja fuerte cayendo. 6 Gs, luego 7, aplastándose sobre su pecho. Su traje anti-G, privado del aire sangrado del motor apenas parcialmente arrancado, se infló con lentitud.
Era demasiado tarde para evitar que la sangre se le fuera del cerebro. El color se desvaneció de su visión en un instante. El vibrante marrón y blanco del desierto se volvió gris. Luego se estrechó en un túnel oscuro y sofocante. Los bordes de su vista se cerraron, dejando solo un círculo diminuto y vacilante del panel de instrumentos enfocado. Apretó la mandíbula. Realizó la maniobra de contracción anti-G, gruñendo en jadeos cortos y bruscos, forzando la sangre a volver a su cráneo. Aprieta. Respira. Aprieta. Respira. Sentía que el pecho se le hundía. Las correas de su arnés se le clavaban en las clavículas, amoratando la piel al instante. A través del diminuto túnel gris de su visión restante, observó el altímetro analógico. 500 pies. 000 pies. 800. El morro del jet se abrió paso hacia arriba, luchando contra el impulso de la picada. El fuselaje gimió, el metal quejándose bajo el estrés brutal de la recuperación. Tocó fondo a 400 pies. El jet se niveló, rozando el suelo del desierto tan bajo que el enorme empuje del escape levantó una estela de polvo y roca pulverizada, una cola de gallo de escombros de más de 1 kilómetro a través de la salina. Ximena mantuvo la palanca firme, su respiración entrecortada y húmeda. El velo gris se levantó lentamente de sus ojos, el color volviendo al mundo. Todo su cuerpo temblaba, un temblor profundo e incontrolable que comenzaba en su abdomen y se irradiaba hasta la punta de sus dedos. Sabía a cobre, se había mordido el interior de la mejilla durante la recuperación, y la sangre se mezclaba con el sabor agrio y rancio del vómito que aún se adhería al interior de su máscara de oxígeno. En el lado derecho de la cabina, unas cuantas pantallas digitales parpadearon y cobraron vida. El bus eléctrico se había reconectado. El HUD pintó una tenue simbología verde en el cristal. Era un desastre de luces de advertencia y textos de alerta. Presión hidráulica baja. Falla Gen 2. Flujo de combustible. Pero las RPM del motor se mantenían al 75%. Sonaba terrible. Un rugido áspero, chirriante y desigual que sugería que las aspas de la turbina se habían deformado por el reinicio explosivo, pero estaba girando. Estaba generando empuje. En su casco, la estática crepitó fuerte y aguda. Águila 22. Aquí control San Judas. Tenemos contacto radar. Altitud 400. Velocidad 450. Reporte estatus. La voz del controlador ya no era tranquila. Era tensa, elevada, delatando los 20 segundos de silencio, en los que todos pensaron que acababan de ver morir a una chica de 19 años, en una pantalla de radar. Ximena buscó el interruptor de transmisión. Su pulgar resbaló 2 veces del plástico, antes de que lograra presionarlo. San Judas. Águila. 2. Jadeó, su voz sonando completamente ajena a ella, ronca y delgada, motor encendido, potencia parcial, sistemas, completamente caídos. Solicito vector inmediato para recuperación de emergencia. Hubo una pausa de medio segundo al otro lado. Copiado. Águila 22. Vire a la izquierda, rumbo 090. Está a 40 millas del umbral. Los equipos de emergencia ya están en camino. La pista es suya. El vuelo de regreso a San Judas duró 6 minutos. Se sintieron como 6 horas. Ximena no subió por encima de los 2,000 pies. No confiaba en que el motor aguantara si le pedía más aceleración, y no quería volver a caer desde una altura fatal si decidía morirse de nuevo. Trató la palanca con delicadeza, haciendo giros lentos y agónicamente suaves. El jet se manejaba como un carrito de supermercado roto, bamboleándose en el aire. Los controles, torpes y sin respuesta debido a la presión hidráulica mermada. La cabina era un horno. El sistema de control ambiental estaba muerto, y el calor ambiental del desierto, magnificado por el efecto invernadero de la cúpula, elevó la temperatura interior a más de 40 grados. El sudor le corría por los ojos, ardiendo furiosamente, pero no podía limpiárselos. No se atrevía a quitar una mano de la palanca. La base apareció en el horizonte, una cicatriz extensa y fea de concreto gris y hangares de metal corrugado contra la extensión beige. Águila 22. Torre San Judas. Autorizada para aterrizar en la pista 24 izquierda. Vientos en calma. Copiado. Torre graznó Ximena. Se alineó con la pista. Parecía imposiblemente estrecha.
Bajando tren de aterrizaje, anunció. Empujó la palanca del tren de aterrizaje hacia abajo. No pasó nada. El sistema hidráulico primario que empujaba los pesados puntales hacia la corriente de aire se había ido. Falla de tren, masculló, el pánico volviendo a burbujear en su garganta. No podía hacer un aterrizaje de panza, no con un motor dañado que podría romperse y convertir el jet en una bola de fuego deslizante. Se agachó a su izquierda, agarrando la manija de liberación de emergencia del tren. Era un sistema mecánico que utilizaba nitrógeno comprimido para, literalmente, expulsar el tren de aterrizaje de sus compartimentos. Tiró de ella con fuerza. Pum, pum, pum. 3 impactos pesados y estremecedores sacudieron el jet, mientras las ruedas se trababan en su lugar. En el panel, se iluminaron 3 luces verdes. Tren abajo y asegurado, informó, con la respiración agitada. Torre copia, 3 verdes. Vienes muy rápido, Águila. Sin hidráulica completa, no podía desplegar los flaps de borde de ataque ni los aerofrenos. Llevaba 70 nudos de más, precipitándose hacia el umbral como un misil. El concreto se abalanzó sobre ella. Levantó el morro, tirando de la pesada palanca, tratando de reducir la velocidad sin entrar en pérdida. Las llantas principales se estrellaron contra la pista. No fue un aterrizaje. Fue una colisión controlada. El jet rebotó. Una sacudida vertical violenta que golpeó la columna de Ximena contra el asiento eyectable. El morro se estrelló un segundo después. Pisó a fondo los frenos de las ruedas. El sistema antipatinaje estaba muerto. Las pesadas llantas de goma se bloquearon al instante, arrastrándose sobre el concreto rugoso. Una enorme nube de humo blanco y acre explotó del tren principal, ondeando más allá de la cúpula. El olor a goma quemada y pastillas de freno chamuscadas llenó instantáneamente la cabina a través de las rejillas de ventilación. El jet se desvió violentamente hacia la izquierda, el morro dirigiéndose hacia el acotamiento de tierra de la pista. Timón derecho, se gritó a sí misma, pisando a fondo el pedal derecho, luchando contra el derrape. Pop, pop. Ambas llantas principales reventaron simultáneamente, el caucho pesado haciéndose trizas bajo la fricción. El jet cayó unos centímetros, los rines de magnesio rechinando directamente contra el concreto, lanzando una lluvia de chispas blancas brillantes que se extendía 15 metros detrás de la aeronave. El ruido era ensordecedor, un chirrido horrible de metal contra roca. El jet se estremeció violentamente, lanzando a Ximena de lado a lado contra sus ataduras. Se salió de la línea central, el ala derecha inclinándose peligrosamente cerca del suelo. Mantuvo los pies clavados en los frenos, agarrando la palanca hasta que sus nudillos se pusieron blancos, aguantando el impulso deslizante y moribundo de la máquina. Finalmente, con una sacudida nauseabunda y chirriante, el jet giró 90 grados a la derecha y derrapó fuera del concreto. El tren de aterrizaje se hundió profundamente en la tierra blanda del desierto, abriendo una zanja masiva antes de que la aeronave se detuviera de forma abrupta y total. El silencio que siguió fue más pesado que el ruido. El motor dio una última tos mecánica y húmeda, y se apagó. El sonido de la turbina desacelerándose fue lo único que quedó. Ximena se quedó congelada. Miraba fijamente hacia adelante, a través de la cúpula, a la vasta y vacía extensión del desierto. No se movió, no respiró. Su cerebro, inundado con suficiente adrenalina como para matar a un animal pequeño, simplemente dejó de procesar. La emergencia había terminado y la factura biológica había llegado. Sus manos permanecían aferradas a la palanca central. Intentó abrir los dedos para soltarla, pero los músculos se habían acalambrado tan severamente que no obedecían. Estaban congelados en garras rígidas y dolorosas. A través del grueso acrílico de la cúpula, vio las luces rojas y amarillas, intermitentes de los camiones de bomberos que saltaban sobre la tierra hacia ella. Los pesados y torpes vehículos rodearon el jet, levantando nubes de polvo. Figuras con trajes de proximidad plateados saltaron, rociando espuma blanca bajo las alas donde los rines de las ruedas brillaban al rojo vivo. Una escalera resonó con fuerza contra el costado del jet. Alguien golpeaba el cristal. Ximena giró lentamente la cabeza. Un bombero con un casco plateado gesticulaba salvajemente, señalando la liberación manual de la cúpula. Forzó su mano derecha a soltar la palanca. Le costó un esfuerzo físico inmenso abrir los dedos. Se estiró,
agarró la palanca amarilla de la cúpula y tiró de ella hacia atrás. La pesada tapa de acrílico se abrió y se deslizó hacia atrás, quejándose sobre sus rieles. El calor de la tarde del desierto se precipitó hacia adentro, golpeándola como un golpe físico. Olía a gobernadora, a escape de diésel de los camiones de bomberos y al amargo hedor químico de la espuma retardante de fuego. «Piloto, ¿está herida? Hábleme», gritó el bombero, asomándose a la cabina. Su voz estaba amortiguada por su máscara, sus ojos muy abiertos detrás del visor. Jimena lo miró. Miró su mano enguantada, que se extendía para desabrocharle el arnés. Quería decir algo genial. Quería decir, «Estoy bien». Solo fue un rasguño. Quería ser la piloto de combate imperturbable de los carteles de reclutamiento. En cambio, el olor a goma quemada mezclado con el vómito rancio en su máscara finalmente la rompió. Levantó las manos temblorosas y descoordinadas, arrancó los clips de bayoneta de su máscara de oxígeno del casco, se inclinó sobre el costado de la cabina y vomitó violentamente sobre el metal chamuscado y cubierto de espuma del fuselaje. El bombero no se inmutó. No ofreció una frase hecha, simplemente se estiró. Sus pesadas manos enguantadas de plata encontraron las hebillas de su arnés, liberando las pesadas correas que la sujetaban al asiento eyectable. «Te tengo», Chava dijo, su voz baja, áspera y enteramente humana. «Te tengo. Vamos, sal de ahí». Jimena no bajó por la escalera. Sus piernas, completamente desprovistas de fuerza, se convirtieron en agua en el momento en que intentó ponerse de pie. El bombero la atrapó, cargando su cuerpo de 19 años sobre su hombro como un saco de ropa mojada, llevándola por los peldaños de metal hasta la tierra sólida e inmóvil. Yacía sobre una tabla espinal de plástico naranja brillante en la tierra, mirando hacia el cielo azul y cegador. El rugido del viento había desaparecido. El olor a turbocina se estaba desvaneciendo. No había música triunfal. No había vítores desde la línea de vuelo. Solo estaba el sol caliente, el duro resplandor de la realidad y la pesada e innegable verdad de que mañana iba a tener que volver a subirse a esa cabina y hacerlo todo de nuevo. El silencio después de la tormenta siempre es el más ensordecedor. Si la angustiosa picada y la brutal lucha por la supervivencia de Jimena te mantuvieron pegado a la pantalla, no dejes que la historia termine aquí. Dale al botón de me gusta para mostrar tu apoyo. Comparte este video con otros fanáticos de la aviación y el drama. Y suscríbete a nuestro canal para más historias intensas a nivel del suelo. Deja un comentario abajo. ¿Podrías mantener la calma cuando el motor se apaga o el pánico te ganaría? Únete a la conversación.